de las preguntas de Juan Carlos, centrarme más en la primera, es decir, focalizar más mis comentarios en el asunto de perspectiva de género, que es uno de los ejes, obviamente, de este diplomado. Sin embargo, quizá para introducir, estaría bien que dijera algo que contestaría un poquito las preguntas 2 y 3. Es decir, ¿en qué sentido han cambiado las cosas en México con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo? Y bueno, y en un sentido uno puede decir o puede encontrar bases para decir que no han cambiado en el sentido de que los estándares que nos obligaban a hacer perspectiva de género estaban ya en nuestro sistema desde antes. Y las herramientas para hacer justicia constitucional y justicia ordinaria con perspectiva de género también las teníamos. Entonces, bueno, si uno se tomaba en serio antes el sistema, no es que el nuevo paradigma es que nos tomamos en serio el paradigma que ya teníamos. Y un poco esa es la otra perspectiva del asunto. Entonces, ¿en qué sentido sí podemos decir que las cosas han cambiado? Claro, primero que estas obligaciones y estas herramientas ahora tienen más visibilidad que antes y la urgencia de ponerlo en práctica parece que también es mayor, porque ahora lo dice el artículo 1, etcétera, etcétera. Segundo, creo que el hecho de que ahora nos vemos obligados a interactuar más en serio con el sistema y hacer justicia constitucional tomándola en serio, como aquí se ha dicho, y el hecho de que tengamos que leer con detenimiento sentencias de la Corte Interamericana, etcétera, nos ayuda a entender facetas de lo que es la perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, nos ayuda a ver las sentencias de la Corte Interamericana que la equidad de género no es un tema, sino que es una perspectiva, ¿no? Es una mirada, es una manera de detectar cosas al tiempo que estamos haciendo otras, y también que es una predisposición. Es decir, no solamente tenemos que ver las cosas distintas, sino que tenemos que tener la predisposición, por fin, de hacer las cosas diferentes. Y en cuarto lugar, algo que ha dicho Claudio muy bien, me parece que uno de los cambios es esta oportunidad de que México avance un poco en este continuo de los derechos en el que estoy absolutamente de acuerdo con él. Hay países pioneros, Costa Rica, Colombia, hay países intermedios. Y están los dos famosos países que siempre han estado un poco en el furgón de cola, Chile y México, que les ha costado mucho. Entonces, no sé cómo decirles, en la medida en que nosotros ahora con esta, digamos, nueva posición o exposición pública en un contexto que por fin ya es regional, pues cosas que antes quedaban impunes, que ya eran obligaciones, hacer justicia con perspectiva de género, eso ya lo teníamos que hacer, pero antes más o menos quedaba impune, no pasaba nada, no teníamos escrutinio. Ahora el escrutinio regional nos puede dar la oportunidad de lo que Claudio también ha dicho, ir a una convergencia, que para nosotros, para México, para Chile, es una convergencia para arriba, ¿no? Tendríamos que esperar que en algún momento pues, hayamos avanzado lo suficiente para que el sistema interamericano sea solamente un mínimo y los países ya vayamos más allá, del mismo modo que esperamos en el constitucionalismo que el legislador vaya más allá del mínimo constitucional. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante porque, digamos, es como un ánimo colectivo, por fin hagamos las cosas. ¿Qué decir en tan poco tiempo del tema de la primera pregunta? ¿En qué consiste juzgar con perspectiva de género? Yo ya he dado otras pláticas sobre el tema, o sea, igual los que ya no me han oído voy a decir cosas que he dicho en otras ocasiones, pero que con las mismas pláticas yo voy completando y con las intervenciones y que es como absolutamente increíble tener la oportunidad de pensar con juzgadores. ¿Qué es adoptar una perspectiva de género? Adoptar una perspectiva de género simplemente es hacerse cargo de algo muy sencillo, que es que las personas sufren algún tipo de injusticia, de opresión o de desventaja por motivos de sexo o género. Esa es la idea básica, eso es lo que tenemos que interiorizar para que no nos pase lo peor que nos puede pasar, que es simplemente prestar adhesión simbólica a una idea y no cambiar nada. A partir de este mínimo aglutinador, claro, se abre un abanico muy amplio de corrientes y variantes, tanto dentro de la academia como en el activismo, y cada una de estas corrientes o perspectivas tiene un entendimiento propio y distinto acerca de cuáles son las causas de estas desventajas que las personas sufren en materia de género y cuáles son los posibles remedios. En el ámbito de la teoría feminista escrita en inglés, estoy segura que en el programa van a tener oportunidad de aprender con más detalle eso, pues estos distintos puntos de vista se suelen
mapear hablando pues, del feminismo liberal, del feminismo maternal, del feminismo radical, el agonístico, el analítico, el democrático, el comunicativo, el posmoderno, el postestructuralista, el crítico, etc. Cada una de estas corrientes tiene un modo distinto de ver causas, remedios, efectos, etc. Y cada una de estas, además, le da un lugar distinto al derecho. Eso es interesante para nosotros. Es decir, algunos creen que el derecho es una herramienta realmente central y fundamental para cambiar esto, para hacer frente. En cambio, otros dicen, cuidado, o sea, el derecho es un artefacto cultural que está en la misma raíz del problema y entonces hay que tener cuidado porque en realidad lo que hace el derecho es cooptar nuestra mente y al final hay que pensar si no se pueden hacer más cosas liberándonos del derecho que con el derecho. Sin embargo, siendo nosotros una comunidad que estamos intentando pensar esto desde la perspectiva del juzgador, creo que lo principal es no sentirse, no paralizarse por todo esto. No sentirse paralizado por los desacuerdos teóricos y simplemente partir de la idea de que como juzgadores no nos podemos quedar sin hacer nada. Porque quedarnos sin hacer nada, decir yo no creo en el derecho y en fin, estoy demasiado paralizada por todo esto que aprendí en el diplomado, y de verdad yo ya no sé qué es mejor, si alguien hace esto estando en el sistema, lo que hace es perpetuar el status quo. Y el status quo es absolutamente injusto. Entonces, simplemente se tiene que partir, digamos, de una asunción de esta idea general de la desigualdad de género y empezar en diálogo con otros actores institucionales, con la ciudadanía, a poner en práctica algunas cosas que son muy sencillas, pero que yo creo que simplemente son suficientes para marcar un camino de mejora, ¿no? Y no tengo tiempo de desarrollar esto, pero las chicas ya saben que a mí siempre me gusta dar como unos tips que yo le llamo receta básica de cómo empezar a cambiar las cosas, que con el tiempo, gracias a las pláticas... ¿No? Ah, perdón. Ay, es que yo me oigo como que estoy gritando, pero bueno. Entonces, simplemente las voy a enunciar. Es que, no, lo que pasa es que necesito como poder girar las hojas. ¿Así se oye? ¿No? En las casas de cultura, como está en videoconferencia. Bueno, pero así se oye en las casas de la cultura, no sé si nos pueden dar la respuesta, pero... Bueno, simplemente entre estos criterios de receta básica, y después los podemos desarrollar en el debate, los podemos dialogar, yo enunciaría los siguientes. 1, reconocer cada uno de los juzgadores y todos nosotros en la medida en que tenemos posibilidad de hacer algo, que el problema al que se alude cuando se habla de inequidad de género existe y es grave. Y esto es una cosa muy curiosa, es decir, si es un hecho notorio y pueden ver la cantidad de encuestas y de índices de desigualdad de género del Banco Mundial, lo que quieran, los datos están ahí, es un hecho notorio que los problemas son graves. Y los jueces lo saben si tú les cuentas esto en abstracto. Sin embargo, cuando van a resolver a un caso, están todavía presos de esta idea del paradigma civil, del clásico formalista, en que creen que tienen que hacer abstracción de eso para ser buenos jueces y tienen que tratar a las partes como iguales. Olvidarse de lo que saben que es cierto y lo asumen como ciudadanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, claro, tampoco es necesario partir del opuesto, de que las partes son necesariamente desiguales. No, es un punto intermedio. El juez tiene que llegar a su mesa sabiendo que la desigualdad que permea tantas cosas puede ser muy bien, que también permee el planteamiento que tiene que resolver en el caso concreto, ¿no? Entonces, esta idea que parece tan tonta implica en realidad una revolución en la manera en que los juzgadores creen que tienen que hacer la chamba para hacerla bien, ¿sí? Porque pues, son personas bien intencionadas, pero creen que eso lo tienen que olvidar y eso es lo que tiene que ser cambiado. Segundo, reconocer que hacer justicia con perspectiva de género no es una opción, sino que es una obligación. Y eso ya no me voy a extender porque eso ya queda muy claro con todo lo que mis compañeros y demás han dicho y ahora lo tenemos en el artículo 1, las nuevas obligaciones, que ya estaban en la observación general número 3 y que ya estaban en todos lados. Pero finalmente los jueces pues ya también tienen este segundo peldaño de que además esto de quedarse inactivos ya es un incumplimiento claro de sus obligaciones institucionales. 3. Darse a la tarea de aprender a manejar una serie de herramientas conceptuales, analíticas, argumentales necesarias para administrar justicia con perspectiva de género.
Y aquí pues tampoco no hay mucho secreto, digamos, o sea, simplemente se trata de aprender teoría constitucional, derecho constitucional comparado, derecho civil y simplemente, por ejemplo, pensar en y tener la voluntad de hacer justicia de la manera sofisticada en la que hacemos a veces justicia en otros ámbitos. Por ejemplo, aquí en México hacemos justicia fiscal con una sofisticación que es que no te lo crees, o sea, la cantidad de argumentos sofisticados que se han llegado. Entonces es lo mismo, si nosotros ya nos han enseñado, como decía Isabel Cristina, ¿no? Nosotros ya sabemos lo que significa autonomía e igualdad. Y, por ejemplo, igualdad, pues ya sabemos que está la igualdad, o por lo menos sabemos las discusiones. Igualdad como no clasificación, igualdad como no subordinación, igualdad como no estereotipación, las amigas de Adriana de Toronto, igualdad como no selección, igualdad de oportunidades versus igualdad de puntos de llegada, en fin. Una serie de cosas, entonces no hay mucho chiste, simplemente se trata de intentar ser sofisticados en el análisis de las cosas partiendo de esa predisposición inicial en favor de que si no, no somos realmente neutros. Cuarto, proponerse aplicar la perspectiva de género tanto en los casos protagónicos como en los rutinarios. Yo eso también siempre lo estoy repitiendo. O sea, hacer perspectiva de género no es los casos del aborto, los casos de... Claro que ahí también hay mucho que hacer y por supuesto que es central en estos casos tener perspectiva de género. Pero hay que tener perspectiva de género en cualquier caso. En los casos civiles sobre alimentos, en los casos penales sobre violación... ¿Cuántos me queda? Sí. Yo ya casi termino. En los casos laborales. Es decir, si no cambiamos la justicia rutinaria no vamos a cambiar nada realmente. Digo, más allá que es verdad que ayuda que una Suprema Corte en ciertos momentos decida bien ciertos casos, ¿no? 5. Y esa también es una idea de Isabel Cristina de esa vez que tuvimos el debate, pero que yo la he intentado desarrollar pensando en México bastante, porque me parece central. Aplicar la perspectiva de género, tanto en la construcción del caso como en la resolución del caso. ¿Qué significa eso? Que el caso ya lo tiene que integrar ya el propio juez sin pensar que lo que le llega es la realidad. Es decir, el caso siempre se construye y además se construye desde el derecho. ¿Por qué esta cosa me parece esencial en México? Porque en el fondo los jueces construyen los casos, es decir, dicen esto es relevante o no, esto es un argumento o no, esto es un claim del quejoso o no, esto es improcedente o no, esto es inoperante y no lo voy a ver en el recurso o no, sobre la base de una idea implícita del derecho. Y esa idea implícita del derecho en México, como supongo que en Chile, no lo sé, es profundamente machista, es decir, está profundamente impregnada de desigualdad de género. ¿Por qué? Porque el acceso a la justicia es muy desigual en este país. Entonces, las tesis de jurisprudencia, todas estas cosas que los jueces tienen en mente para construir los casos, para ver la relevancia de las cosas, emergen de casos en el que el 80% de los quejosos eran hombres, en el que el 80% de los quejosos eran ricos, en el que, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante empezar a construir los casos de manera distinta, que el juez diga, a ver, aquí me falta información, o realmente, ¿cuáles son los hechos del caso? Y eso entonces, es una revolución a nivel de derecho procesal, porque aquí en los amparos a veces ni siquiera tenemos el juicio ordinario. En la resolución del caso, pues en la resolución del caso es un poco pues, lo que ya he dicho antes, simplemente hacer, como ha dicho José Antonio, pues saber que el derecho es argumentación en un sentido no banal y tener todas estas herramientas conceptuales que el derecho comparado nos da, etc. 6. Evitar caer en lo que yo siempre llamo el formalismo mágico, es decir, tener cuidado en pensar que el solo hecho de citar una fuente prestigiosa en materia de equidad de género, por ejemplo la CIDO, la CEDAW, o por ejemplo el artículo 1 de la Constitución, ya te resuelve el caso. No, no, eso no te ha resuelto nada, esto no te justifica el caso. En México los jueces la judicatura es muy formalista en ese sentido, pero hay que proveer razones de por qué significa ese estándar en el caso concreto. O sea, de nada sirve si yo cito 50 artículos maravillosos y 50 comentarios generales, pero resulta que yo no los estoy aplicando en el caso concreto. Eso no es una buena solución en términos de igualdad de género. Eso no ha cambiado nada. Simplemente al contrario, ¿ven? Acabamos legitimando que nada pase, el gatopardismo de siempre, solo citando cosas, pero realmente igual una pequeña sentencia que cita el principio de igualdad que está en todos lados, pues cambia más cosas
que una que cita millones de cosas, pero no lo aplica realmente. Y séptimo, y ese es interesante, porque también creo que es muy importante para los jueces, que son, hasta donde yo he podido saber, gente fundamentalmente bien intencionada, que intentan hacer las cosas del mejor modo. Partir de la idea de que hacer justicia con perspectiva de género no es exceptuar las reglas generales, no es hacer cosas raras, no es salirse de lo que… sino al contrario, es aplicar las reglas generales, no tener la tentación de exceptuarlas, que dicen los sociólogos latinoamericanos, buenísimos en esto, que es típicamente lo que quieren los poderosos en Latinoamérica. Lo que quieren los poderosos en Latinoamérica es que se exceptúen las reglas generales. No, yo no. No, yo no voy a hacer la cola. No, yo voy a aceptar. No. O sea, y en realidad cuando tú ves, como yo he tenido la oportunidad de hacer con casos de la corte, de los colegiados y demás, a veces los tribunales creen estar aplicando reglas generales y en realidad no lo hacen. Por ejemplo, hay casos en los que yo los he comentado, digamos, siempre en espíritu constructivo, en el que dicen, no, hacer esto sería suplir la queja. No, la parte no me dijo, bueno, pero resulta que era un caso familiar, en donde se suple la queja siempre. Y de pronto lo estaban decidiendo como un caso mercantil, en el que es instancia de parte, ¿sí? Por ejemplo, o el pensar, bueno, voy a aplicar, no puedo aplicar esto por analogía, porque entonces yo creo derecho. Bueno, estás aplicando analogía en 5 millones de casos. ¿Por qué este, que es interesante desde la perspectiva de género, no haces lo de siempre, que es aplicar analogía? En fin, aquí lo dejo porque no tenemos como mucho tiempo, pero pues esas son las posibles ideas detonantes para este curso tan lindo que van a tener. Muchas gracias. Seguramente ahorita podemos seguir analizando distintas cuestiones. Una idea nada más que me queda antes de pasarle la palabra a Yuri es… Hemos hablado con lo de la reforma constitucional de los primeros 2 párrafos, generalmente, lo que podríamos entender o no como bloque, la interpretación, pero me parece que una de las herramientas sustanciales de la reforma que puede introducir la perspectiva de género muy fuerte es este 3er párrafo sobre obligaciones de respeto, garantía, protección, promoción, y que eso abre la apertura, digamos, a todos estos debates. Entonces, Yuria Saavedra, ella es abogada senior en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Escucha ahí? Sí. Muchas gracias por la invitación a los organizadores y bueno, además pues también es un gusto estar aquí porque soy una de las tutoras del diplomado, así que no sé si por aquí a lo mejor habrá alguno de los alumnos de mi grupo, espero que sí. Y bueno, pues a mí se me hicieron 3 preguntas y quiero empezar por la última. Que al principio dije, bueno, pues quizá no sea muy relevante, pero ahora cambié de opinión y creo que puedo empezar por esta. Y la primera pregunta era, ¿qué ventajas conlleva la reforma constitucional de derechos humanos y de amparo que se hizo en México en relación con el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y de verdad creo que para la Corte no tiene ventaja como tal, porque pues si siguen presentándose casos contra México ante el sistema interamericano, digamos, y si esos casos llegaran a la Corte Interamericana, pues igual esos casos los va a tener que resolver la Corte, igual va a tener que aplicar, digamos, todas las normas que se desprenden de los tratados, pues sobre todo los interamericanos de derechos humanos y en general del derecho internacional de los derechos humanos. Y además pues los estados y en ese caso pues México tampoco puede alegar su derecho interno pues para dejar de cumplir con esas obligaciones de derecho internacional. Sin embargo, digamos, sí es importante por un aspecto, digamos, pues en ese sentido más que para la Corte es importante para el sistema interamericano en sí esta reforma, porque entonces ahora sí se confirma o se le da o se está tratando de hacer más efectivo el principio de subsidiariedad, en el sentido de que son los estados a nivel interno los primeros que deben cumplir o respetar o que tienen este deber de respeto general de los derechos humanos, de garantizarlos, etcétera. Entonces, pues en varias ocasiones la Corte ha manifestado que el propósito del sistema no es que lleguen todos estos casos ni a la Comisión Interamericana ni a la Corte, sino al contrario. Yo considero también que el éxito, por ejemplo, del sistema interamericano
que además no es que esté allá fuera del Estado, sino que empieza en los estados mismos. El éxito no está en que casos o que lleguen miles de casos al sistema interamericano, al contrario, quizá eso pueda ser un motivo de preocupación. El éxito estaría en que estos casos se resuelvan como deberían resolverse en el ámbito interno y no tengan que llegar al sistema. Claro, esto es muy ideal, quizás siempre seguirán llegando, pero ojalá nos sigan llegando tantos, nos sigan llegando casos con la misma temática contra el mismo Estado, porque a nivel interno los esfuerzos han sido mínimos como para tratar, digamos, de modificar legislación, o inclusive a veces el problema no es la legislación sino la aplicación, entonces modificar además también prácticas, etcétera. Y bueno, entonces en este sentido pues la reforma también es importante porque bueno, al menos ahora ya de manera más clara aquí en México los jueces entonces, y esto ya más o menos pues lo dijo la Suprema Corte a raíz del caso Rosendo Radilla, pues ya los jueces no van a ser nada más garantes de la legalidad, por así decirlo. Pues ahora tendrán que ser también garantes de estos derechos que se encuentran también en los tratados internacionales, ¿no? O garantes, digamos, también no solo los derechos que están en la Constitución, que muchos de ellos están también en los tratados internacionales. Entonces, en ese sentido, y ahí sí ya paso pues a la primera pregunta, ¿cuál es la importancia del derecho internacional de los derechos humanos? Entonces aquí ya han condensado varias ideas, de hecho, o sea, que justamente también aterrizaban aquí en este tema del derecho internacional, y es precisamente porque bueno, a los jueces les proporciona herramientas de interpretación y de argumentación importantes. Ya se planteaba acá el problema de que la Suprema Corte está en veremos un poco de ¿es bloque de constitucionalidad o no? ¿O qué efecto va a tener eso? Más allá de si esto se le puede considerar como un bloque de constitucionalidad o no, lo cierto es que ya tenemos claramente estas normas, o al menos estos derechos que están en los tratados internacionales de derechos humanos al mismo nivel que aquellos que están en la Constitución. Y entonces esto sí obliga, digamos, a cambiar esquemas, a cambiar formas de abordar los casos aquí a nivel interno, porque entonces ya están aquellas otras normas que los jueces también ya deben aplicar. Ya la Suprema Corte también pues dejó claro, y esto pues ya desde la Corte Interamericana lo ha venido sosteniendo desde hace 20 años o más, pues no se trata tampoco de aplicar solamente el derecho literalmente como se encuentra en el tratado. Estos tratados prevén también órganos que están, digamos, los órganos autorizados para interpretarlos y darles sentido. Entonces, esta aplicación también necesariamente tendría que abarcar, analizar o investigar, bueno, este órgano autorizado que ha dicho sobre esta disposición, ¿no? Bueno, y además, pues porque es un hecho que hoy en día, y bueno, ya lo mencionaba también Claudio, pues hoy en día ya los tribunales, sobre todo la más alta jerarquía, sean cortes constitucionales o cortes supremas en Latinoamérica, la mayoría está aplicando también ya estos estándares, bien o mal, con buenas o malas experiencias, acertadas o no, pero lo están haciendo. Inclusive, bueno, también esto puede tener como obstáculo un poco el sistema de recepción del derecho internacional en el derecho interno, de eso depende también en gran medida, pero es un hecho. Entonces, pues necesariamente si se va a dar aplicación a estas normas que provienen del derecho internacional, pues uno tiene que también voltear y ver el derecho internacional. Entonces, en este caso, pues los jueces nacionales tendrían también que hacer eso. No es una tarea fácil, por supuesto, y sobre todo, digamos, si es un país en donde esto pues no es nuevo ciertamente, pero no lo hacían todos, no lo hacían digamos con la misma, digamos de la misma manera, lo hacían como podían, entonces esto no es fácil y también pues ya se ha mencionado, o sea, esto ha sido, en otros países ha sido todo un proceso, por ejemplo Colombia, que quizá para mí es el ejemplo más emblemático, pues Costa Rica también, aunque debo precisar que en mi opinión, en Colombia, digamos, la aplicación del derecho internacional es más uniforme, digamos, en los tribunales de diversa jerarquía, digamos, desde el inferior hasta el superior. En Costa Rica eso todavía no se da, quizá la sala cuarta, que es la sala
constitucional de la Corte Suprema es un buen ejemplo, digamos, de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, pero no es uniforme en tribunales, digamos, de menor jerarquía. Inclusive Argentina también podría ser un buen ejemplo, pero bueno, ahí ya desde hace varios años, al igual que en Colombia, pues ya la Constitución prevé expresamente, digamos, les reconocía ya a los tratados de derechos humanos jerarquía constitucional, e inclusive algunos van más allá al decir que constitucionalmente, al decir que las decisiones, como por ejemplo las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son obligatorias, ¿no? Bueno, y entonces, pues obviamente pues, el derecho internacional de los derechos humanos necesariamente es una herramienta para la interpretación y la argumentación que está a disposición de los jueces. Ahora también, a veces, y por el tipo de casos, y sobre todo ya hablando específicamente de la Corte Interamericana, por el tipo de casos que han llegado a la Corte, a veces también se tiene la idea de que, bueno, son casos que involucran sobre todo temas de penal, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, casos extremos así de violaciones masivas y sistemáticas, por ejemplo, masacres o desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura. Y sin embargo, hoy en día en el sistema interamericano también ya hay un cúmulo de temas importantes que tocan ya otros aspectos, digamos, u otras temáticas del derecho y que, bueno, quizá no son así tan, es decir, son graves en sí mismas porque ya son violaciones a derechos humanos, pero digamos, quizá no tocan temas tan sensibles como estos que les acabo de mencionar. Entonces, ya hay inclusive decisiones o ya hay criterios que se pueden aplicar, por ejemplo, en temas de familia, ya el caso Atala que mencionaban hace poco. Ahora, por ejemplo, está pendiente y seguramente ya pronto habrá sentencia en un caso, por ejemplo, que involucra también la adopción, patria potestad de adopción de una menor. Ya tenemos, por ejemplo, un caso, no sé, sobre expropiación. Sí, hay temáticas ya muy diferentes, entonces también por ese lado el derecho internacional de los derechos humanos pues, puede ser una herramienta valiosa para el juez. Y la siguiente pregunta, bueno, y a reserva que después quizá haya más debate y haya preguntas y esto se pueda profundizar, pero la siguiente pregunta es ¿qué impacto ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno? Y aquí también ya se